Quizás habrás escuchado lo siguiente: yo no soy un mal hijo, yo no soy un ladrón, o un mentiroso, o un borracho, o un fornicario, o un adúltero, o un asesino, o un homosexual, etc. La vida que llevo es superior a la de los demás. No hago las maldades que el resto hace. Por lo tanto, si existe un Dios, Él debe estar contento conmigo. Y si no, yo no necesito de Él. En esta oportunidad, el Dr. Julio Jiménez, a través de la palabra de Dios, nos enseñará que este grupo de personas moralistas también están en la misma condición espiritual de pecado, que tampoco tienen excusa delante de Dios y por lo tanto, ellos también necesitan de la justicia divina. Aquí les dejo con Julio. ¿Y cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos felices, viviendo en paz, esa paz que solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos? ¿Cuántos estamos contentos y cuántos nos sentimos que nuestro Dios está en medio de nosotros? Levanten esa mano. Le damos gracias a Dios por su palabra y le damos gracias a Dios por este hermoso libro, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, ya estamos en el capítulo 2, una bendición. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 2 y vamos a dar lectura, los versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. La palabra de Dios dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y la semana pasada dijimos que, comenzando en el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 30 de esta epístola, nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, nos demuestra que todo el mundo, que toda la raza humana, tanto judíos como gentiles, o sea, todo aquel que no es judío, o sea, tú y yo, están desprovistos, están despojados de su justicia. Y que por lo tanto toda la humanidad, todos los hombres desesperadamente necesitan de la justicia de Dios, de salvación. Necesitan de la verdad, necesitan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que estos versículos son un paréntesis que nos muestran la condición moral y espiritual de toda la raza humana,
lejos de Dios y perdidos, sin esperanza y merecedores de la ira divina. Vimos que en los últimos 15 versículos del capítulo 1, nuestro Dios, dirigiéndose primero al hombre gentil, nos narra trágicamente su degradación y su condición moral y espiritual. Vimos que habiendo conocido a Dios a través de la creación, el hombre no le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que en su soberbia, en su altivez de corazón, el hombre se envaneció en sus razonamientos y como producto de ello tomó el camino de la necedad, de lo irreal, de lo vacío, tomó el camino de la idolatría, adorando a las criaturas antes que al Creador. Y en los últimos versículos vimos que como debido a este camino de idolatría, nuestro Dios entregó al hombre a la inmundicia de su propia naturaleza para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas vergonzosas y así cosechar más ira, juicio, destrucción y muerte. Y después de haber demostrado que el hombre gentil no tiene excusa, que es culpable y merecedor de la muerte eterna, el apóstol Pablo en los versículos 1 al 16 del capítulo 2, los versículos que hemos dado lectura, se va a dirigir ahora a un grupo especial de personas y les va a mostrar que ellos también están en la misma condición espiritual y por lo tanto ellos también necesitan de la justicia de Dios a través del evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, la Biblia, Señor, es la fuente de vida, es la fuente de transformación. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio, porque a través de tu evangelio, Señor, podemos apropiarnos de tu justicia, la cual nos libra del juicio eterno. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La culpabilidad del moralista, la culpabilidad del hombre moralista, el juicio de Dios, es el tema de este estudio. Y la palabra por lo cual o por lo tanto del versículo 1 que acabamos de leer, trae a consideración lo que se ha venido diciendo en los últimos versículos del capítulo anterior. Y podemos decir que el apóstol Pablo en el versículo 1 está diciendo lo siguiente: puesto que se ha establecido que las prácticas inmorales, pecaminosas de los gentiles son una abominación a Dios, por lo tanto, tú también, quien quiera que seas, no tienes excusa, ya que tú también practicas y haces estos mismos males, estas mismas abominaciones que juzgas y condenas en los otros. Y lo primero que tenemos que hacer, mi querido hermano y amigo, para poder entender esta lección que el apóstol Pablo nos quiere dar esta tarde, es determinar quiénes están en este grupo especial de personas al cual el apóstol Pablo se está refiriendo como tú también, quien quiera que seas. Y sin ninguna duda, mi hermano, mi amigo, el apóstol Pablo se está refiriendo a gentiles y judíos moralistas, personas que piensan que están exentos, que están libres del juicio de Dios, porque según ellos viven una vida bajo los principios de la ética y de la ley y no se han entregado a los excesos inmorales descritos en el capítulo 1 que el apóstol Pablo nos mencionó la semana pasada. Es evidente que muchas de estas personas de aquel tiempo podrían haber dicho que no eran tan malos como la gente que el apóstol Pablo había descrito anteriormente. Quizás una reacción natural de ellos hubiera sido: tienes razón, Pablo, esa gente es mala, por supuesto son malvados, como tú lo has dicho, y merecen el castigo eterno. Pero yo no. Mi querido amigo, ¿no es esto lo que vemos en nuestros días? Hombres y mujeres que se consideran a sí mismos como buenos, mejores que el resto y que dicen: yo no soy un mal hijo, yo no soy un ladrón, yo no soy un mentiroso, yo no soy un borracho, yo no soy un fornicario,
yo no soy un adúltero, yo no soy un asesino, yo no soy un homosexual, etcétera, etcétera. Y juzgando y menospreciando a estas personas declaran: la vida que yo llevo es superior a la vida de los demás. No hago las maldades que el resto hace. Por lo tanto, si existe un Dios, Él debe estar muy contento con mi vida. Y si no, yo no lo necesito. Pero sin embargo, a este grupo especial de personas moralistas, el apóstol Pablo les dice que ellos no tienen excusa, que ellos también están en la misma condición espiritual que el primer grupo y que ellos necesitan de la justicia de Dios. Pero ¿en qué manera estos hombres moralistas estaban haciendo lo mismo que los gentiles paganos del capítulo 1? En Lucas capítulo 18, versículos 19. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Encontramos la parábola del fariseo y el publicano que nuestro Señor Jesucristo nos relató y que nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Y en esta parábola el Señor Jesucristo pone en contraste a estos dos personajes. El primero, un fariseo, que representa a aquellos que confían en sí mismos como justos y que emitiendo juicio contra los demás, los menosprecian. Y el segundo, un publicano, que representa a aquellas personas descritas en el capítulo 1 del libro de Romanos, gentiles paganos, que viven de una manera licenciosa y libertina. El relato continúa diciendo que los dos hombres fueron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas del publicano se nos dice que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Y el Señor Jesucristo al final de la historia nos dice que el publicano, debido a que en humildad, viendo su necesidad espiritual, puso su confianza en Dios y pidiendo misericordia y gracia divina, fue el que regresó a casa justificado. Y no así el fariseo, que en su soberbia, que en su altivez y desobediencia había puesto su confianza en la apariencia externa de las obras que él podía realizar, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo y muy lejos de Dios. Ahora yo creo que con la ayuda de esta parábola ya podemos contestar la pregunta que nos hicimos. Que así como el hombre gentil pagano del capítulo 1, que vive una vida licenciosa producto de un corazón soberbio, altivo y desobediente a Dios y a su verdad, el hombre moralista del capítulo 2, aunque viviendo una vida que aparenta piedad, estaba haciendo lo mismo en su corazón. Tenía el mismo corazón del hombre gentil, un corazón soberbio, altivo, orgulloso y desobediente a Dios. Por otro lado, este hombre moralista, al juzgar a los demás, se está condenando a sí mismo. ¿Por qué? Porque al juzgar a otro, está demostrando que él tiene el conocimiento suficiente de la verdad para evaluar su propia condición, para evaluar qué es lo que realmente hay en su corazón. Lugar donde emanan, lugar de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 al 7 nos enseña que tanto los malos deseos e intenciones del corazón como las malas acciones es pecado. Salmos capítulo 51, versículos 16 al 17. Salmos capítulo 51, versículos 16 al 17. La palabra de Dios nos dice lo siguiente:
porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, al corazón obediente. No despreciarás, no rechazarás tú, oh Dios, dice el salmista. Mi querido amigo, esta es la clave del asunto. Dios está interesado en tu corazón más que en lo externo, más que en las apariencias. Dios está interesado en la obediencia a su palabra más que en tu esfuerzo, más que en tu sacrificio por vivir una vida de apariencias, engañándote a ti mismo. Dios está interesado en tu obediencia a su evangelio, que es lo único que puede darte su justicia, es lo único que te puede dar un nuevo corazón, un nuevo comienzo, una nueva relación con Él y con tu prójimo. Y es lo único que puede darte vida eterna y vida abundante. Y después de haber demostrado que este hombre moralista, quien quiera que sea, gentil o judío, también estaba practicando los mismos pecados y que también tenía la misma condición espiritual, el apóstol Pablo le hace recordar a este hombre que también él está bajo el juicio de Dios. Y en los versículos que siguen, el apóstol Pablo nos va a hablar del juicio de Dios, un juicio totalmente distinto al juicio que este hombre moralista, motivado por su soberbia y su altivez, su orgullo, ha venido dictando en contra de sus semejantes. Y en los versículos 2 al 5, el apóstol Pablo nos va a decir que el juicio de Dios es según y de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la realidad. El versículo 2 nos dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, de acuerdo a la verdad. El juicio de Dios, mi amigo, no se basa en la mentira, en lo irreal, en la apariencia externa. El juicio de Dios no se basa en las obras que podamos hacer pensando que estamos impresionando a nuestro Dios, sino que el juicio de Dios se basa en lo que realmente hay en nuestro corazón, en la manera como respondemos a su verdad, a la manera como respondemos a su evangelio y a su palabra. ¿La aceptamos o la rechazamos? Y conociendo que nuestro Dios juzga según y de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la verdad, a lo que hay en nuestro corazón, el apóstol Pablo enfáticamente nos dice al final del versículo 3 que nadie podrá escapar de este juicio divino. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. El comentarista Robert Gouvet nos hace recordar de las 4 vías de escape que son posibles al hombre que infringe las leyes humanas. La primera vía, que su delito no sea descubierto. La segunda, que pueda huir más allá de la jurisdicción de la corte, más allá de la área de influencia de la corte. 3, que después del arresto pueda haber algún tecnicismo legal que pueda obstruir el proceso legal. Y 4, que después de la condena se pueda escapar de la prisión y permanecer encubierto. Ninguna de estas vías de escape, mi querido amigo, son posibles para el hombre en lo que se refiere al juicio divino. Tus delitos y pecados se descubrirán. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. No podrás huir más allá de la jurisdicción de Dios. No podrás huir de su presencia. No habrá un tecnicismo legal a tu favor. Y por último, nunca podrás escapar de la prisión divina. Mi querido amigo, ruego a Dios que esta tarde tú puedas aceptar la verdad de Dios, su evangelio. Solo así recibirás su justicia y solo así podrás escapar de este juicio divino. Y porque no existe una manera alguna de poder escapar de este juicio divino, que es según verdad, el hombre es llamado a responder positivamente al evangelio de Dios, a la verdad de Dios.
Pero sin embargo, en los versículos 4 y 5, vemos que el hombre, en lugar de responder a este llamado, en lugar de acercarse a Dios en arrepentimiento, el hombre se endureció, dice la palabra de Dios, y con un corazón soberbio, altivo y desobediente, continuó en su manera vana de vivir, confiando en su moral, confiando en su ética, sus pensamientos, sus fuerzas, engañándose y justificándose a sí mismo y tratando de vivir una vida lejos de la verdad de Dios. El hombre, al poner su confianza en todo esto, leemos en el versículo 4 que él estaba menospreciando las riquezas de la gracia, de la bondad, de la tolerancia y de la paciencia de Dios. En su obrar de esta manera, lo único que el hombre moralista hace es acumular y atesorar ira para el día de la ira del santo juicio de Dios. Mi amigo, la ira de Dios es cada vez mayor contra el hombre, mientras nuestro Dios espera por él. Cada día que la persona soberbia, altiva, persiste en este estilo de vida, justificándose a sí mismo, añade más culpa a su cuenta para el día de la ira de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios nos dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente contigo, mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque quiere que no perezcas. Porque quiere que tú veas las riquezas de su gracia y vengas a Él arrepentido, pidiendo el perdón de tus pecados y así apropiarte de su justicia en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No te detengas. No continúes con esta clase de vida, atesorando y acumulando más ira para el día del santo juicio de Dios. Y en los versículos 6 al 11, vemos que el juicio de Dios no solo es según verdad, sino también según su justicia, de acuerdo a las obras del hombre. Y quisiera hacer, hermanos y amigos, un paréntesis aquí y decir que estos versículos han sido mal interpretados por muchos, porque aparentemente pareciera que nos dijeran que para obtener la salvación eterna de nuestras almas tenemos que perseverar en hacer el bien, el versículo 6, y tenemos que hacer lo bueno, el versículo 10. En otras palabras, que la salvación de nuestras almas depende de nuestras obras, que la salvación de nuestras almas depende de nuestra propia justicia. Pero nunca nos olvidemos que el tema principal aquí en estos versículos no es la manera como obtener la salvación, sino la manera como es que nuestro Dios va a juzgar al hombre no arrepentido. Y aunque la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña en todas partes que la salvación no es sobre la base de las obras, la Biblia constantemente nos enseña que el juicio de Dios sobre el hombre no arrepentido es siempre sobre la base de sus obras cometidas en vida. En estos versículos, el apóstol Pablo describe las obras de estos dos grupos distintos: los redimidos, el primer grupo, los versículos 7 y 10, y los no redimidos, versículos 8 y 9. Las obras de los redimidos no son la base de su salvación, sino la evidencia de ella misma. Es lo mismo que el apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 2, versículos 14 al 20. Si tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe con mis obras. La salvación del cristiano es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la fe que nosotros nos apropiamos de su justicia y de su gracia. Ahora volviendo, hermanos, a nuestro tema. Juan capítulo 3, versículo 18.
Juan capítulo 3, versículo 18. La palabra del Señor nos dice: el que cree en Él no es condenado. El que cree en nuestro Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree en nuestro Señor Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De acuerdo con este versículo, vemos que lo que condena al hombre es justamente no creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo 6, en el que se nos dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulos 20. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. La palabra de Dios nos dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mi amigo, si bien es cierto que Dios en su inmenso amor espera pacientemente el arrepentimiento del hombre pecador, sin embargo el día vendrá cuando nuestro Dios juzgará al hombre. Y ese día será el día en que Dios derramará su ira sobre todos los pecadores no arrepentidos. Ese será el día cuando el hombre pecador verá su juicio como un juicio justo, porque Dios le mostrará por sus obras que justamente merece el castigo eterno, el infierno, que arde con fuego. En aquel día del juicio de Dios, quien es un Dios santo, justo y verdadero, Él tratará con justicia a cada hombre conforme a sus obras. Cada uno responderá por sí mismo en todo lo que pensó, en todo lo que dijo y en todo lo que hizo. El castigo eterno, hermanos, es universal, es para todos, pero no igual, porque este es un juicio justo. Cuando los hombres no salvos comparezcan ante el tribunal del juicio final de Dios, el juicio del gran trono blanco, la salvación no será el tema allí. Esto se trata de un juicio para determinar el grado de la pena. Ya no habrá otra oportunidad después de la muerte, mi querido amigo. Y de la misma manera, mi hermano, en el tribunal de Cristo, donde solo compadecerán los creyentes ya salvos, Dios juzgará y recompensará a cada uno de nosotros, también de acuerdo a nuestras obras. Mi querido hermano, ¿qué es lo que estás edificando? ¿Cuáles son esas obras que presentarás ante nuestro Señor Jesucristo? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca? Recuerda que ellas serán reveladas por el fuego de nuestro Dios. En este juicio que es justo y según verdad, la ira de Dios se derramará sobre todos los hombres que son culpables de pecado y que han confiado en sí mismos, ya sean judíos o gentiles. Y la misericordia de Dios será derramada sobre todos los hombres que han confiado en Jesucristo, ya sean judíos o gentiles, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y por último, los versículos 12 al 16, los versículos 12 al 16 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos, nos dice que el juicio de Dios no solo es según la verdad, según la justicia, sino que también es de acuerdo al entendimiento que uno tenga de la ley de Dios. Y en estos versículos el apóstol Pablo nos habla de otra forma en que Dios se ha revelado al hombre. Si nosotros hacemos memoria y recordamos, en el capítulo 1 encontramos que nuestro Dios, Él se había dado a conocer, se había revelado al hombre gentil a través de su creación. Aquí Él nos recuerda la ley de Dios dada al pueblo judío, al pueblo de Dios.
Ellos habían recibido una revelación especial, más amplia, escrita y específica de la persona de Dios. Y en estos versículos el apóstol Pablo va a describir nuevamente a dos grupos de personas, esta vez en relación a su entendimiento de la revelación divina. Y en el versículo 12 nos habla de estos dos grupos. El primer grupo: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y este grupo representa a los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley escrita de Dios, y quienes serán juzgados por su desobediencia en relación a su conocimiento limitado de ella. Y en el segundo grupo, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los judíos y muchos gentiles que tenían acceso a la ley de Dios, quienes tendrán mayor responsabilidad ante Dios debido al conocimiento de la ley. La justicia divina juzgará al pecado, y quien quiera que se encuentre en pecado perecerá. Los gentiles que no tienen la ley escrita de Moisés perecerán, porque han pecado contra la revelación divina de la naturaleza, la revelación en sus conciencias y escritas en sus corazones. Por otro lado, los judíos que tienen la ley escrita serán juzgados y condenados por la ley misma, teniéndola, escuchándola u obedeciéndola parcialmente. No les libra de la condenación, sino que aumentará aún más su miseria. Pero hay dos objeciones que se plantean en contra a lo que hemos dicho. Y la primera objeción es la siguiente: puesto que Dios no ha dado la ley escrita a los paganos, ellos no deberían ser condenados. Quizás es lo que muchas personas están diciendo. Y la segunda objeción: puesto que Dios dio a los judíos la ley escrita y los declaró un pueblo especial, ellos deberían ser salvos. En los próximos versículos, el apóstol Pablo precisamente se ocupará de explicar estas dos objeciones. Y vamos a comenzar con los judíos. La lectura de la ley, la predicación de la ley y el escuchar la ley pueden justificar a un hombre ante sus propios ojos e incluso ante los ojos de los hombres, pero no podrán justificar al hombre delante de Dios. Si un hombre busca la justicia por la ley, tiene que tener una obediencia perfecta en su interior y en su exterior. Los mandamientos de Dios no son dados para ser considerados, para tener curiosidad de ellos o para ser contemplados, sino para ser perfectamente obedecidos. Sin una perfecta santidad nadie podrá ser justificado. Pero gracias a Dios que nosotros, a través de su evangelio, podemos obtener su justicia y podemos tenerla libremente, sin precio, en Jesucristo su Hijo, a través de la fe. Y en los versículos 14 y 15 nos van a dar la respuesta a la objeción de que Dios no puede condenar con justicia a los gentiles y paganos, ya que no se les ha dado la ley escrita. Pablo afirma que a pesar de que no tienen una ley escrita, han demostrado por sus propios actos que tienen una ley en sí mismos, puesta ahí por Dios. Los paganos hacen ciertas cosas, aunque imperfectamente ordenadas por la ley, lo que demuestra que ellos pueden discernir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Los gentiles que instituyen ritos religiosos hacen leyes para castigar el robo, el asesinato, el adulterio y recompensar la honestidad y la verdad. Ellos prueban la obra de la ley impresa en sus corazones al establecer una distinción entre lo que es justo e injusto, bueno y malo. El testimonio de sus propias conciencias les habla en contra de ellos. Ellos se acusan y se defienden unos a otros, y estos
supone un conocimiento del bien y del mal. Nadie puede acusar o condenar a otro si no tiene una regla de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Y de la misma manera, ni un hombre puede defender una acción a menos que tenga una regla de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. El gentil, a pesar de que carece de la ley escrita de Moisés, él no está desprovisto de la ley, y él será juzgado y condenado según la luz y el entendimiento que Dios ha escrito en su conciencia y en su corazón. Y el versículo 16 es para leerlo en relación al versículo 13. Estos dos versículos expresan el momento en que ambos, judíos y gentiles, serán juzgados. Como hay una ley común para todo ser humano, por lo tanto hay un juez único, quien es nuestro Dios. Y habrá un día en que nuestro Dios llevará a cabo este juicio, donde todos los secretos de los hombres serán juzgados. Esto significa que esta sentencia incluirá todas las cosas, incluso las más secretas y las más ocultas. No es como el juicio de los hombres, que no saben discernir los pensamientos ni el corazón. Mi querido amigo, Dios no solo expondrá lo externo de tu vida, sino que también Él expondrá tu corazón, lo más íntimo de tus pensamientos. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo y quisiera apropiarse de la justicia divina a través de este Evangelio, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y así poder escapar de este juicio divino, yo le imploro, yo le invito esta tarde a pasar aquí adelante. Haz de este altar ese lugar donde tú puedas recordar el resto de tus días, donde tú abriste tu corazón y permitiste que el Evangelio de la gracia de Dios llegó a tu vida. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos esta parte de la serie dedicada al estudio de la Epístola a los Romanos. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.